El primer aspecto que debemos considerar ante el diseño de una prueba o ensayo de campo son sus objetivos. En definitiva, debemos ser capaces de responder a la pregunta de este módulo: ¿qué es lo que realmente queremos saber? Por lo tanto, en este módulo vamos a hablar del planteamiento de los objetivos. Hay que tener en cuenta que los objetivos nos permiten reflejar las expectativas que tenemos para ese producto o esa actividad que se va a probar. Y eso quiere decir que debemos ser capaces de, por un lado, contextualizar la prueba de campo, es decir, definir el ambiente o el entorno en el que se va a desarrollar. Vamos a realizarla sobre un determinado tipo de animales, por ejemplo, de una cierta edad, o sobre un determinado tipo de explotaciones, o en un momento o época del año concreto. También debemos conocer cuál es la magnitud del efecto que esperamos. Ello nos permitirá compararlo con el hecho de no hacer nada o de utilizar un producto distinto o una actividad distinta a la que estamos probando. Y deberemos definir una serie de parámetros que nos van a permitir describir todo esto. Por lo tanto, en este módulo vamos a hablar de objetivos y vamos a hablar de una serie de aspectos críticos para definir estos objetivos. Por un lado, hablaremos de los criterios de eficacia, es decir, las expectativas que tenemos para ese producto o para esa actividad que vamos a probar. Por otro lado, describiremos cómo vamos a medir el efecto de ese producto o de esa actividad en nuestra explotación o en nuestros animales. Hablaremos aquí también del tipo de variables que podemos utilizar, cuantitativas, cualitativas, y las implicaciones que tienen en el análisis estadístico de los datos. Podemos caer en la tentación de definir no un objetivo, sino varios. Hablaremos de ello, de las ventajas y desventajas, y especialmente en relación con el tamaño muestral. Y finalmente, es de suma importancia definir la unidad de interés, es decir, la prueba de campo se va a desarrollar sobre individuos o sobre explotaciones, sobre grupos o sobre animales concretos. Ello tiene implicaciones también en el análisis estadístico y, por supuesto, en la interpretación de los resultados de la prueba. De todo esto hablaremos en este módulo a continuación.